La historia de Nehemías es un poderoso testimonio de liderazgo, valentía y fe, que nos invita a reflexionar sobre el papel que desempeñamos en nuestra propia reconstrucción, ya sea personal, profesional o espiritual. Cuando Jerusalén estaba en ruinas, Nehemías no solo vio la destrucción, sino también una oportunidad de transformación. Su ejemplo de liderazgo en tiempos de crisis es una valiosa lección sobre la importancia de la unidad, la oración y, sobre todo, la valentía para hacer lo correcto, incluso ante los mayores desafíos. ¿Cómo has estado lidiando con los muros en tu vida? ¿Estás listo para reconstruir lo destruido y enfrentar los obstáculos que surgen en el camino? En este artículo, exploraremos cómo la historia de Nehemías puede inspirarte a liderar tu propio camino de transformación. Sigue leyendo y descubre cómo aplicar los principios de Nehemías a tu vida. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, activa las notificaciones y mantente al tanto de más contenido inspirador como este. Nehemías no era un líder cualquiera. Nacido durante el exilio babilónico, alcanzó prominencia como copero del rey Artajerjes, un puesto de gran confianza y cercanía al monarca. Pero, contrario a lo que muchos podrían imaginar, Nehemías no era simplemente un siervo del rey. Era alguien que llevaba en su interior una profunda fe y un sentido de responsabilidad por su patria, Jerusalén. La ciudad, antao un vibrante centro de cultura y fe, ahora estaba en ruinas, con sus murallas destruidas y su gente dispersa, viviendo en un estado de desolación. Incluso como hombre de palacio, Nehemías sentía el sufrimiento de su pueblo como si fuera el suyo propio. Y fue esta conexión la que lo llevó a convertirse en uno de los líderes más grandes de la historia de Israel. El contexto histórico de la destrucción de Jerusalén es crucial para comprender la misión de Nehemías. Alrededor del año 586 a.C., la ciudad fue destruida por los babilonios y sus habitantes hechos prisioneros. Incluso después de la caída de Babilonia y el auge del imperio persa, que permitió el regreso de algunos israelitas, la ciudad permaneció en ruinas, incapaz de reconstruirse por sí sola. Fue en esta situación desesperada que Nehemías recibió un llamado divino a la acción, una misión que implicaba más que simplemente reconstruir las murallas. Necesitaba restaurar la dignidad del pueblo, su fe y su visión de futuro. Nehemías, por lo tanto, no era solo un líder político o militar. Era un líder espiritual, alguien cuya visión trascendía los muros de Jerusalén. Su llamado no se basaba en un simple deseo de poder o estatus, sino en la misión de rescatar la fe del pueblo y restaurar la justicia. Sabía que su liderazgo tenía un propósito divino, que requeriría resiliencia, valentía y, sobre todo, unidad. Y fue con esta mentalidad que se preparó para el mayor desafío de su vida. Nehemías, al recibir noticias sobre el estado de Jerusalén, se sintió profundamente conmovido. No solo escuchó la difícil situación de su pueblo, sino que sintió el peso del dolor y la pérdida en su alma. No fue una reacción superficial. Nehemías tuvo un verdadero arrebato de empatía. Lo primero que hizo fue entregarse a la oración. A diferencia de muchos de nosotros, que ante los problemas nos apresuramos a buscar soluciones inmediatas, Nehemías sabía que la verdadera respuesta venía de Dios. Se postró ante el Señor, confesó los pecados de Israel y pidió guía, demostrando una fe inquebrantable y la confianza de que la oración sería la clave para actuar correctamente. ¿Pero por qué era tan importante la oración para Nehemías? En tiempos de crisis, es fácil querer actuar con rapidez, impulsado por la ansiedad o la desesperación. Sin embargo, Nehemías comprendió que el verdadero liderazgo proviene de un corazón humilde, dispuesto a buscar la sabiduría de Dios. En su momento de angustia, no se apartó de la presencia de Dios, sino que se acercó aún más. Nehemías no solo oró, sino que también ayunó, demostrando que su fe no se limitaba a las palabras, sino que se basaba en un profundo compromiso personal con la causa del Señor. Sabía que sin la guía divina, toda acción sería inútil. Este momento de oración de Nehemías es un gran ejemplo de cómo, ante las dificultades, necesitamos detenernos, reflexionar y buscar la guía de Dios. En nuestra vida diaria, ¿con qué frecuencia olvidamos consultar la fuente de sabiduría antes de tomar decisiones importantes? Nehemías nos enseña que, en cualquier situación, la fe y la oración no solo forman parte de nuestra vida espiritual, sino que son herramientas poderosas para actuar con claridad y eficacia. La respuesta de Nehemías no fue precipitada, sino que estuvo marcada por una firme confianza en que Dios tenía un plan para él y el pueblo de Israel. Cuando Nehemías decidió reconstruir las murallas de Jerusalén, sabía que la tarea no sería fácil, pero también comprendía que, para lograrlo, necesitaba el permiso del rey Artajerjes, su superior directo. La valentía de Nehemías era evidente.
En lugar de actuar precipitadamente o en secreto, fue directo al grano y expresó sus preocupaciones al rey, aun sabiendo que podría costarle su puesto o incluso la vida. La corte persa estaba llena de intrigas, y el rey tenía el poder de decapitar a cualquiera que se mostrara demasiado vulnerable o audaz. Sin embargo, Nehemías no temió las consecuencias, consciente de que la misión que llevaba era divina. El momento en que Nehemías se presenta ante Artajerjes es emblemático. No solo pide permiso, sino también recursos, madera, protección e incluso una carta que garantice su seguridad. Nehemías no pedía algo pequeño ni simple, sino apoyo estratégico y autorización para liderar una misión que podría considerarse una amenaza para el imperio. Para ello, necesitaba no solo el permiso del rey, sino también la confianza de Artajerjes en su capacidad y sinceridad. Y Nehemías sabía que la única manera de lograrlo era siendo genuino, demostrando su visión y pasión por la causa. La valentía de Nehemías al pedirle permiso al rey demuestra algo fundamental sobre el liderazgo y la verdadera fortaleza a menudo reside en saber pedir lo que necesitamos, incluso si eso nos expone a riesgos. El liderazgo no consiste en tener siempre control o la autoridad plena, sino en ser capaz de inspirar confianza y ganar aliados, incluso en las situaciones más difíciles. Nehemías sabía que no estaba solo su fe y la certeza de que Dios lo había llamado a esta tarea fueron la base de su valentía. Nos enseña que, en momentos de gran necesidad, la valentía no es la ausencia de miedo, sino la disposición a actuar a pesar de él. La visión de Nehemías para Jerusalén era clara, pero sabía que sin planificación y estrategia, la tarea sería imposible. Reconstruir las murallas de la ciudad no sería una tarea rápida ni sencilla, sería un proyecto largo y desafiante. Nehemías no solo soñaba con una Jerusalén restaurada, sino que también desarrolló un plan detallado para lograrlo. Antes de comenzar cualquier construcción, se aseguró de contar con los recursos necesarios, el apoyo del pueblo y las herramientas para asegurar que la obra se llevara a cabo con excelencia. Nehemías sabía que sin una estrategia sólida, la visión de la reconstrucción podría fácilmente perderse en el camino. Nehemías también demostró una habilidad impresionante para afrontar los desafíos logísticos. Examinó cuidadosamente la situación, evaluó el terreno, comprendió la magnitud de los daños y distribuyó responsabilidades entre los diferentes grupos y tribus de Israel. Sabía que la unidad sería crucial para el éxito, por lo que planeó un enfoque que involucrara a todos los israelitas, no solo una parte del pueblo. Además, era consciente de que surgirían obstáculos inesperados en el camino, por lo que se preparó para afrontarlos. Su plan de acción no era rígido, sino lo suficientemente flexible como para adaptarse a la adversidad, siempre enfocado en el objetivo final. La visión de Nehemías nos enseña una poderosa lección sobre cómo las grandes metas requieren más que pasión, requieren planificación y acción. ¿Cuántas veces iniciamos proyectos con grandes ideas, pero no planificamos adecuadamente? La visión es el primer paso, pero es la estrategia que nos permite convertir el sueño en realidad. Nehemías no solo visualizó la Jerusalén restaurada, sino que tomó las medidas necesarias para hacerla realidad. Esta capacidad de planificar, ajustar y actuar con precisión es algo que todos podemos aplicar a nuestros propios proyectos, ya sea en el trabajo, en nuestra vida personal o en nuestro camino espiritual. Cuando se trata de liderazgo, muchos hablan de inspiración y motivación, pero pocos abordan realmente cómo liderar en tiempos de crisis. Nehemías ejemplificó el liderazgo en una época extremadamente difícil. Jerusalén estaba en ruinas, el pueblo estaba desmotivado y los desafíos parecían insuperables. Pero Nehemías se mantuvo firme. No solo tomó decisiones difíciles, sino que también mantuvo la concentración, la calma y la esperanza, cualidades esenciales para cualquier líder. Sabía que para inspirar a su pueblo a actuar, necesitaba demostrar su fe en su misión y su capacidad para superar las dificultades. El liderazgo de Nehemías se caracterizó por la empatía y la resiliencia. Cuando el pueblo enfrentaba obstáculos, no solo les instruía sobre qué hacer, sino que permanecía a su lado, compartiendo su sufrimiento y dificultades. No era un líder distante que daba órdenes desde su trono, estaba presente en medio, trabajando con sus manos, motivando y reforzando la confianza del pueblo. El verdadero liderazgo, como vimos con Nehemías, no proviene de la autoridad, sino de la capacidad de conectar con los demás e inspirarlos a seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Podemos aprender mucho de Nehemías sobre cómo liderar en tiempos de crisis. A menudo se nos llama a liderar en tiempos de incertidumbre, ya sea en el trabajo, en nuestras familias o incluso en nuestras comunidades. Liderar en tiempos de crisis requiere resiliencia y valentía, pero también la capacidad de mantener la unidad y una alta motivación.
Nehemías nos enseña que, en tiempos difíciles, la clave del éxito no es ser el más fuerte ni el más autoritario, sino ser el más decidido y empático, guiando a los demás con fe, valentía y sabiduría. Nehemías nunca tomó ninguna decisión importante sin buscar primero la guía de Dios. Su vida de oración fue intensa y continua, demostrando su profunda dependencia de Dios en cada aspecto de su misión. Desde el momento en que supo de la destrucción de Jerusalén hasta la finalización de la reconstrucción de las murallas, Nehemías oró. En momentos de desesperación, en momentos de triunfo e incluso en momentos de duda, acudió a Dios. Para él, la oración no era solo una práctica religiosa, sino una fuente de fortaleza, sabiduría y discernimiento. La práctica constante de la oración le permitió a Nehemías tomar mejores decisiones, guiado por la visión divina. Cuando necesitaba el favor del rey Artajerjes, por ejemplo, oraba antes de pedirlo. Sabía que la clave del éxito residía no solo en su planificación estratégica, sino en la dirección que Dios le daría para actuar. La oración no era un simple ritual para Nehemías, era el fundamento de su liderazgo. Sabía que sin la sabiduría de Dios, ningún plan sería eficaz ni ninguna obra se completaría con éxito. La oración era su fuerza silenciosa, una práctica diaria que sustentaba su valentía y confianza. Nehemías nos enseña que, al enfrentar grandes desafíos, no podemos subestimar el poder de la oración. A menudo podemos sentirnos tentados a actuar con rapidez, pero detenernos a buscar la guía divina puede marcar la diferencia. La oración no solo nos brinda paz, sino también claridad y discernimiento para actuar con propósito y confianza. Si Nehemías hubiera confiado únicamente en su propia sabiduría, el resultado podría haber sido muy diferente. Pero su fe y su compromiso con la oración fueron esenciales para el éxito de su misión. Ninguna gran misión se realiza sin oposición, y Nehemías no fue la excepción. Cuando comenzó a reconstruir los muros de Jerusalén, pronto se enfrentó a feroces adversarios. Sanballat, Tobías y Gesem eran enemigos decididos a impedir el progreso de Nehemías y del pueblo de Israel. Intentaron sabotear la obra de diversas maneras mediante provocaciones, amenazas e incluso ofreciendo falsas negociaciones. Pero Nehemías, con su clara visión y su fe inquebrantable, no se dejó intimidar. Sabía que la misión que estaba cumpliendo era mayor que las amenazas externas, y por ello se mantuvo firme, sin desviarse jamás del objetivo de la reconstrucción. Nehemías demostró una resiliencia increíble ante la adversidad. No cedió a las provocaciones ni intentó negociar con sus enemigos. En cambio, aprovechó la oposición como una oportunidad para reforzar el compromiso del pueblo con la obra. Ante la amenaza, Nehemías respondió con sabiduría, reafirmando la importancia de la obra y manteniendo a los trabajadores motivados. También se preparó para la defensa, organizando centinelas y manteniendo una vigilancia constante. Para Nehemías, la mejor defensa era el trabajo continuo y la confianza en Dios para afrontar la oposición. El ejemplo de Nehemías nos enseña que, en tiempos de desafíos externos, la mejor estrategia es mantener la calma, enfocarnos en el propósito mayor y no permitir que las distracciones nos desvíen de nuestro objetivo. Ante las dificultades, es tentador reaccionar impulsivamente o ceder a la presión, pero Nehemías demuestra que la verdadera fortaleza reside en mantenerse firme en la misión, resistir los ataques y avanzar con valentía y fe. De esta manera, no solo pudo proteger su obra, sino también inspirar al pueblo a una mayor unidad. La reconstrucción de Jerusalén no habría sido posible sin la colaboración de todo el pueblo israelita. Nehemías sabía que el éxito de su misión dependía de la unidad del pueblo, por lo que se esforzó por motivarlo a trabajar unido. Uno de los mayores desafíos que enfrentó no fue solo la oposición externa, sino también la resistencia interna. Existían divisiones entre las diferentes tribus e incluso desconfianza entre el pueblo, que no creía que la reconstrucción fuera posible. Sin embargo, Nehemías utilizó sus dotes de liderazgo para unir al pueblo en torno a un objetivo común: restaurar Jerusalén y devolver la dignidad al pueblo de Israel. Nehemías se destacó por comprender la importancia de cada miembro de la comunidad en el proceso. No trató la reconstrucción como una tarea impersonal o distante, sino que la asignó como responsabilidad de todos, de cada tribu, de cada familia. De esta manera, hizo que todos sintieran su papel crucial en la reconstrucción. En lugar de crear divisiones, fomentó la colaboración, haciendo que cada persona se sintiera parte de la misión. Esto fue esencial para que el trabajo fluyera sin contratiempos, incluso ante los desafíos. La unidad del pueblo fue uno de los mayores triunfos de Nehemías. Nos enseña que, en tiempos de crisis, el liderazgo debe ser inclusivo y unificador. Para alcanzar una gran meta,
No podemos centrarnos únicamente en nuestros propios intereses, debemos trabajar juntos, respetar las diferencias y confiar en las capacidades de los demás. Nehemías demostró que cuando un líder logra unir a su pueblo en torno a una causa mayor, no hay obstáculo insuperable. El poder de la unidad es insuperable, y es a través de ella que se logran muchas victorias. Aunque Nehemías enfrentó enormes obstáculos externos, también tuvo que lidiar con problemas internos dentro de su propio pueblo. Mientras reconstruía las murallas, se topó con una grave crisis social. Los ricos explotaban a los pobres, cobrando impuestos excesivos y exigiendo trabajo sin una compensación justa. Muchas familias estaban al borde de la inanición, mientras que otras se enriquecían a costa de su pobreza. Nehemías no permaneció callado ante esta injusticia. Se alzó con valentía, confrontando a los líderes que se aprovechaban de la situación y exigió que la injusticia se corrigiera de inmediato. La acción de Nehemías fue radical. No solo criticó las prácticas corruptas, sino que también tomó medidas concretas. Exigió que los ricos devolvieran las propiedades que habían usurpado injustamente y que cancelaran las deudas de los pobres. Nehemías nos enseña una valiosa lección sobre liderazgo. El verdadero liderazgo no se trata solo de alcanzar grandes metas, sino también de hacer lo correcto, incluso cuando eso implique ir en contra de quienes tienen más poder. Fue audaz en su decisión, pero también actuó con sabiduría, buscando restaurar la justicia y la equidad entre el pueblo de Israel. Este momento en la historia de Nehemías revela una faceta fundamental del liderazgo en tiempos de crisis: la valentía para corregir las fallas internas y restaurar la moral y la justicia. Lidiar con los problemas internos no siempre es fácil, especialmente cuando se trata de corrupción y desigualdad. Pero Nehemías nos muestra que, como líderes, debemos estar dispuestos a enfrentar y corregir las injusticias que existen en nuestros propios círculos. No se conformó con la reconstrucción física de la ciudad. Sabía que la verdadera restauración solo sería completa cuando también se restauraran la justicia y la equidad. Trazados de arduo trabajo y desafíos internos y externos, Nehemías y el pueblo de Israel finalmente completaron la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Pero la finalización de la obra no fue solo una victoria física. Para Nehemías, el verdadero propósito de la reconstrucción era restaurar la gloria de Jerusalén, con ella, renovar el espíritu del pueblo de Israel. Cuando se levantaron las murallas, no se restauró solo una estructura de piedra, se restauró la identidad espiritual del pueblo, que vio en las murallas reconstruidas la promesa de que Dios seguía con ellos, de que aún había un futuro de esperanza y prosperidad. La obra de Nehemías simbolizó la renovación del pacto de Israel con Dios, y la finalización de la obra fue seguida por un renovado compromiso con la ley divina. El momento decisivo fue cuando, en una gran asamblea, el pueblo se reunió para escuchar la lectura pública de la palabra de Dios. Al escuchar la ley, muchos se conmovieron, reconocieron sus errores y se arrepintieron. Fue un momento de profunda reflexión y renovación espiritual. La reconstrucción de las murallas de Jerusalén, por lo tanto, fue solo el comienzo de una transformación aún mayor: la renovación del corazón del pueblo. Nehemías, como líder, logró no solo restaurar la ciudad, sino también reavivar la fe del pueblo, demostrando que la verdadera reconstrucción comienza en el corazón y el alma del pueblo. Al observar la culminación de la obra de Nehemías, recordamos que los grandes logros no se limitan al trabajo externo, sino a la transformación interna. La fe, la oración y la unidad que Nehemías cultivó a lo largo de su camino fueron los verdaderos cimientos de la reconstrucción. La victoria de Nehemías no fue solo la reconstrucción física de Jerusalén, sino la restauración espiritual y moral del pueblo. Nos enseña que, al completar un gran proyecto, ya sea personal o colectivo, el verdadero éxito reside en la transformación que genera en los involucrados y en el impacto duradero que deja en la vida de todos. La trayectoria de Nehemías nos muestra que, por muy desafiante que sea una misión, siempre se puede lograr con valentía, fe y liderazgo. Cuando enfrentamos obstáculos, la verdadera fortaleza reside en mantenernos enfocados en el propósito mayor y actuar con resiliencia. Nehemías no solo restauró los muros de Jerusalén, sino que también renovó la fe y la unidad del pueblo. Ahora te toca a ti dar el primer paso para reconstruir tu vida, ya sea un proyecto personal, profesional o espiritual. ¿Qué puedes aprender de Nehemías y aplicar a tu propio camino? Si estás listo para afrontar tus retos, compartir tu visión y actuar con determinación, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Continuemos juntos este camino de crecimiento y transformación.